Muy buenos días, estamos aquí nuevamente por Radio Vox en Se Presume Culpable, como todos los sábados a las 9 de la mañana, con una temperatura de 17 grados, una humedad insoportable, un día pegajoso. Bueno, que está ahora saliendo el sol. Bueno, veremos cómo se proyecta el fin de semana. Por lo menos, bueno, se fue el frío, volvió la humedad, frío. No llega nunca el invierno. En fin, bueno. Estamos con Ariel Di Girolamo en los controles, aquí acompañándonos en esta mañana de sábado. Y vamos a hablar sobre un tema que, bueno, en estos días ha sido noticia, en esta semana, que tiene que ver con la absolución de uno de los acusados por el femicidio de Anaí Benítez, un caso en el que fue condenada una persona, Marcos Bazán, por este delito tan grave, ¿no?, de femicidio agravado, con una condena en primera instancia de prisión perpetua, y bueno, que luego fue revisada por otras instancias y finalmente fue absuelto. Para hablar de este tema y cómo se llegó a la absolución de esta persona que sostenía su inocencia desde el inicio de este proceso, vamos a hablar con la abogada Camila Calvo de Innocence Project, que fue la organización que intervino en este proceso para, bueno, justamente analizar. Esta es una organización que se dedica a analizar e intervenir en este tipo de condenas injustas, ¿no?, en muchos casos. Y bueno, vamos a darle ya la bienvenida a Camila Calvo, que está en línea. Camila, buen día. ¿Estás por ahí? ¿Sí me escuchás? Sí. Bien. A ver, ahí está. Ahí vemos si nos podemos acomodar. No, te escucho pero no te veo. Ahora sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Camila, en principio, ¿qué es Innocence Project? Innocence Project es una fundación, ¿sí?, que nos dedicamos a la defensa de personas inocentes que fueron condenadas por error. Uh-huh. Eh, Así que bueno, como primera cuestión, trabajamos en casos de personas que ya fueron condenadas. El caso de Marco fue justo un caso bastante particular, fue nuestro primer juicio. Eh, y bueno, a raíz de que fue condenado en el primer juicio, luego la Cámara anuló la condena, decidimos tomar el caso, sobre todo por esta prueba principal que se usó para condenarlo, que es el tema del olfato del perro, ¿no? Uh-huh. Se hizo. Bien. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la condena en primera instancia? Que vos decís, se tomaron de esta prueba del olfato del perro. ¿Cómo es posible que solo con eso haya sido condenado a prisión perpetua nada más ni nada menos? Sí, bueno, a Marcos lo detienen por este rastrillaje, este rastro que siguió el perro supuestamente hasta la casa de él, en donde marcó que había olor de Anaí. Uh-huh. Entonces es la principal prueba que lo conectaba a él supuestamente con el caso. En el primer juicio, el adiestrador Diego Tula eh, hizo algunas afirmaciones que eran falsas, que en este segundo juicio sí las modificó un poco. Por ejemplo, una de las cosas que dijo es que el olor de las personas en los espacios abiertos dura entre más de 72 horas, 4 o 5 días, ¿no? Entonces como que el olor de Anaí en ese sector, si ella pasó 5 días antes, iba a seguir estando. Y entonces en el juicio él afirmaba que el olor que se encontró en la casa de Marcos tenía una antigüedad de 4 o 5 días, que justo coincidía con los últimos días que ella estuvo con vida, ¿no? Según la Sí. autopsia, ella había fallecido 4 días antes de ese rastrillaje. Y bueno, también lo que se dijo en el juicio es que lo que decía el adiestrador y que después repitió el fiscal del primer juicio, que el tema del rastrillaje del perro es equiparable a la ciencia del ADN, Uh-huh. tiene la misma fiabilidad que la ciencia del ADN, y también fue algo que se afirmó en la sentencia. Sí. Entonces,
por eso decimos que esta fue la principal prueba, porque lo están comparando al ADN y es como si Claro. hubiera habido ADN de Anaí en la casa de Marcos y no había. Claro. No. Pero hubo algún otro estudio de ADN que haya confirmado esa prueba del perro? Exacto, una vez que llegan a lo de Marcos con esto del perro, a Marcos le hacen 4 allanamientos más, ya le habían hecho uno, en total 5, en donde se llevan todo para analizar. Todo lo que estaba en esa hoguera, que es donde Marcos cultivaba hongos con sus amigos, hongos comestibles, Sí, bueno, se llevan todo para analizar, se llevan pelos, ropa, eh, muchos elementos que fueron encontrando en la casa, preservativos, y desde ya que todo dio negativo con respecto al ADN de Anaí y también con respecto al ADN de Villalba, o sea que Villalba es el coimputado. sí, No había ningún indicio de que Villalba hubiera estado en la casa de Marcos también. bien. Y después, bueno, ¿cómo continúa este proceso? Bueno, en 2020 Bazán es condenado a prisión perpetua. Él estuvo detenido desde un inicio, Desde el inicio. desde el Sí, inicio que desde lo fue del en perro estuvo detenido. 2017. Ujú. Luego se pide una revisión. Ahí es donde Sí, toman intervención ustedes. no, primero la defensa de Marcos de ese momento presenta, bueno, el recurso de casación. Y lo que nosotros hacemos junto con muchas otras organizaciones es presentar una amicus curia, Ujú, que significa una presentación de un tercero ajeno al proceso, ¿sí? Que no es ni la defensa, ni la querella, ni la fiscalía. ujú. Y lo que este tercero dice es especialista en algún tema en particular y que lo que le dice a los jueces es, miren jueces, ustedes tienen que tener en cuenta esto para poder resolver este caso, ¿no? Entonces nosotros hicimos un amicus bien concentrado en lo que era la prueba del perro. Bien, Entonces entrevistamos a otros adiestradores, estudiamos el tema, buscamos bibliografía científica, estudios empíricos, para apoyarnos, digamos, en la ciencia para demostrar que eso no tiene ninguna fiabilidad científica. No solo el rastro, digamos, el rastro específico, se llama así la técnica, en ujú, general, sino además la práctica en particular que hizo Diego Tula era eh, completamente irregular. bien, Y bueno, otras organizaciones también intervinieron como amicus en la casación, y ahí es que la casación anula la condena y lo reenvía a un nuevo juicio. Y bien, luego de eso es que nosotros tomamos el caso. bien. Y ahí puntualmente la intervención de ustedes, ¿en qué consiste? Bueno, ahí cuando tomamos el caso, básicamente éramos los defensores y empezamos a trabajar. A Marcos, antes de que tomáramos el caso, la defensa que tenía en ese momento pide que lo liberen, porque la casación cuando anula la condena había ordenado que lo dejaran en libertad, pero el tribunal oral no lo dejaba en libertad, así que estuvo un año más litigando su libertad y lo liberaron en octubre del año pasado. Ahí es cuando sí tomamos el caso y empezamos a trabajar para el juicio, porque ya estaba la fecha de juicio fijada para marzo de este año. Para el nuevo juicio. ¿Mm? Sí, Bien. Y ahí ustedes presentaron toda esta, digamos, esta investigación que habían realizado sobre esta técnica específica que lo involucraba. sí, trabajamos mucho en eso, que bueno, ya lo teníamos bastante aceitado porque lo veníamos trabajando hacía 2 años. Eh, Contratamos a un experto de Estados Unidos que había sido profesor de Diego Tula en un momento, que bueno, él explicó muy claramente las limitaciones que tiene esta técnica. Y después también trabajamos el resto de la prueba, ¿no? Porque en realidad, yo te digo, a Marcos lo condenan principalmente con el tema del perro, pero como suele suceder en estos casos, luego se buscan otras cositas, ¿no? Para complementar Ujú, eh, el caso y justificar que tuvo alguna participación. Cositas como, por ejemplo, en uno de los allanamientos se le secuestra una olla con comida, con arroz, con algunas verduritas que él tenía que le daba a sus perros, ujú. ¿no? Arroz partido, sí, que él ya compraba para darle a los perros con algún pedazo de carne. Y Anaí en su estómago le habían hallado una comida, ¿sí? Que parecía arroz, con algunas características. Entonces lo que la acusación en el primer juicio argumentaba
es que a Anaí le habían dado de comer de la comida de la olla en lo de Marcos, Ujú. ¿no? Argumentaban que eran la misma comida. Eh, entonces, bueno, había que revisar esos informes y el informe demuestra que eran alimentos con distintos contenidos, digamos. Claro. Eh, tenía algunas cosas, el otro tenía otras, uno Ujú. no tenía unas, y así. Entonces, bueno, uno de los puntos fue demostrar que no había coincidencia entre los dos alimentos. Ujú. ¿Por qué, bueno, en un momento, en alguna nota que dio Bazán en algún medio televisivo, denunció que fue política su condena? Sí, ¿Qué hay de esto en este juicio? bueno, el hecho ocurre 2 semanas antes de las elecciones. Y lo que sucedió, lo que se demostró durante este juicio es que había unas escuchas telefónicas de algunos integrantes de la familia de Anaí, en donde hablaban de que en la fiscalía había una persona del Servicio de Inteligencia Nacional que era el que guiaba, conducía la investigación, ¿no? Son escuchas entre el hermano de Anaí y otra persona, otro familiar, y unas entre el tío. Entonces se hablaba de esto, de que estaba el Servicio de Inteligencia manejando la investigación. Eh, y bueno, además política, porque en su momento no sé si lo llegaste a ver, pero eh, la gobernadora se había sacado fotos con Diego Tula, con el perro Bruno, que es el perro del caso. Eh, no, todo eso, digamos, creemos que puso algún tipo de presión en encontrar a alguien, no en contra de Marcos Bazán con nombre y apellido, digamos, sino en encontrar a alguien que eh, pudiera encajar en la teoría que ellos venían manejando. Ujú. Digamos, resolver el caso lo más pronto posible sin importar a qué costo, ¿no? Exacto, y bueno, justo Marcos vivía ahí cerca de donde encontraron el cuerpo. Bien. Bueno, ¿y cuáles fueron las cuestiones y los argumentos que lo desvincularon completamente del caso? Bueno, esto que ustedes presentaron seguramente y qué consideraron los jueces. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la absolución? Sí, bueno, en la sentencia, si uno los jueces van yendo prueba por prueba y explican de qué manera no se lo vincula a Marcos, ¿no? Como te decía, esto de la comida, van así punto por punto. Hay otra cuestión con el tema del naftaleno, se decía que eh, Anaí le habían hallado naftaleno en el pelo y en sangre. Y en un momento se manejó la hipótesis durante la investigación, manejó la fiscalía, que en la hoguera habían desinfectado para que no ingresaran insectos con naftaleno. Pero era Ujú. una hipótesis que había planteado un asesor de la fiscalía. eh, y no había naftaleno dentro de la hoguera, ¿no? Se llevaron elementos para analizar y no había. Pero además, Anaí tenía naftaleno en todo el pelo. Y la perito química que hizo el informe en el juicio explicó, el hecho de que tenga naftaleno en todo el pelo significa que su pelo creció con esa sustancia. Creció durante mucho tiempo, porque en todo el largo del pelo tiene esta sustancia. Eh, entonces estuvo expuesta al naftaleno durante muchos años en otro ambiente, que claramente no es una hoguera. Y entonces así es como los jueces van desmenuzando cada una de las pruebas y explicando por qué no se lo vincula a Marcos, que es un poco los argumentos que hicimos nosotros en el alegato de clausura. Eh, y bueno, al final de todo este análisis, eh, en lugar de decir no hay dudas de que Marcos no tiene ninguna vinculación con el hecho, dicen eh, que no tienen la certeza de que participó en el hecho, entonces lo absuelven por el beneficio de la duda. No sé si me explico si se Sí, explica que hay un tecnicismo sí, distinto. sí, porque en realidad no están diciendo no participó categóricamente, sino que hay una duda todavía de que si participó o no.
No es lo mismo. Parece, por más que haya sido absuelto, es decir, que él queda en una situación dudosa, como que participó pero no lo pudimos probar. Sí, alguna persona que lee eso piensa eso y Claro. la acusación en este caso, o sea, el Ministerio Público Fiscal, la doctora Monti, no acusó porque consideró que estaba probado que Marcos no tenía nada que ver en el hecho. Eh, pero bueno, los jueces no entendemos por qué, porque realmente cuando uno va al análisis que ellos hacen de cada una de las pruebas, van descartando todas. Lo único que queda ahí en el tintero es el tema de la tijera, que, uno de los amigos de Anaí tenía te lo explico así Sí, rápidamente para que entiendan también por qué quedó sí, con esto sí. del... Había una cuestión ahí de una tijerita que se había encontrado en el lugar. Sí, pero que supuestamente era del amigo de Anaí, de Lautaro Morales. em, pero ¿qué pasa? Primero, como primera cuestión, en la causa faltan cosas, ¿no? Nosotros antes del juicio empezamos a pedir algunas anexos, fotos, CD con videos que no están y desaparecieron, digamos, ya no tuvimos acceso a eso. Em, bueno, en el caso de la tijera, Lautaro cuenta que él, cuando va a la fiscalía, lleva su celular y muestra la conversación de chat que él tuvo con Anaí, en donde Anaí le manda una foto de su tijera y le dice, ¿esto es tuyo? Y Lautaro dice, sí, debe ser mío. Estaba su tijera y un peine. Entonces, él cuenta que le dice a la fiscalía, porque la foto que él tenía en su celular estaba borrosa, no se Ujú. veía bien. Entonces él dice, yo les puedo dejar el celular para que extraigan una foto nítida, para que recuperen la foto borrada. Entonces deja su celular, eh, el celular se envía a un laboratorio, digamos, se extrae esa foto, en el expediente surge que hay un informe en donde dicen que reenvían el material extraído del celular, que es la foto nítida donde se vería la tijera de Lautaro. Sí, En la conversación con Anaí, y esa foto que a nosotros nos permitiría decir, bueno, ¿es la misma tijera o no es la misma tijera? ¿No? Porque claro. nuestra hipótesis es que son tijeras distintas. Sí. Y esa foto no está en la causa. Ujú. Llamativamente, ¿no? Porque Claro, sería una prueba también interesante, importante. está el informe donde dice enviamos el contenido del celular y falta el contenido. Entonces, eh, o sea, una posibilidad es que esa foto no esté con intención. La verdad es que para nosotros es imposible saberlo, Claro. porque efectivamente la foto demostraba que la tijera era distinta. Eh, y bueno, otra posibilidad es que en este cúmulo de pruebas que se fueron perdiendo por negligencia, digamos, en el manejo de la causa, se haya perdido. Que bueno, justo mucha casualidad porque se pierde eso. El informe está, pero se pierde la foto, ¿no? Claro, una prueba importante. Sí. Bueno, finalmente fue absuelto por el beneficio de la duda, como me decías. ¿Y eso lo van a seguir, se va a seguir apelando o va a quedar ya definitivamente De esa nuestra, sentencia? de nuestra parte, estamos conformes, digamos, con la absolución. Eh, También, bueno, eh, cuando uno ve todo el análisis de la prueba, la verdad que con eso estamos conformes. Es solo ese tecnicismo, pero está Claro. absuelto. Lo que sí creemos que la particular damnificada va a apelar, así Ujú. que vamos a estar atentos a eso. Claro. Claro, sí, porque la Bueno, familia obviamente quedó bastante disconforme con el fallo, ¿no? Y al margen de que a Villalba sí, sí sigue sí. condenado. Eso quería hacer también ese Sí, comentario porque capaz la gente que no conoce el caso dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasó? claro, Bueno, sí, había un imputado, sí, Marcelo Villalba, que en el primer juicio no fue juzgado porque él tiene esquizofrenia y en ese momento no estaba apto para ir a juicio, y no podía comprender lo que iba a suceder en el juicio, sí, por eso no podía ser juzgado, pero la casación cuando anula la condena de Marcos le exige al tribunal que los juzguen juntos.
porque eso creo que también fue un punto que a Marcos lo perjudicó en el primer juicio, ¿no? Estaba siendo juzgado solo. Claro, Entonces, en este segundo juicio, donde Villalba ya está medicado, entonces estaba en condiciones para comprender qué es lo que sucedía, eh, es juzgado y a él llegan porque el celular de Anaí se activa con un chip, encuentran a quién pertenecía ese chip, ¿no? Con las compañías de teléfono, y estaba a nombre de su hijo, el chip. Él le había regalado su celular, el celular de Anaí, a su hijo, entonces lo venía usando su hijo. sí, La policía llega a su hijo dice, este celular me lo regaló mi papá, llegan a Marcelo Villalba, le hacen los análisis de ADN, comparan su ADN con el ADN que habían hallado en el cuerpo de Anaí, en un hisopado anal que le habían hecho, y da positivo, sí, como para hacerlo sencillo. sí, sí. No se dice técnicamente, pero da positivo. Entonces, bueno, sí, a Marcelo Villalba se lo condena por el abuso sexual, por el robo y por el homicidio. Bien, Y no tenía ninguna relación con Marcos, ¿no? Marcelo Villalba y claro. Marcos Bazán No, no se conocen no se en absoluto. conocían. Bueno, Ujú. realmente una locura. Ustedes desde Innocence Project ven habitualmente este tipo de casos, ¿no? Sí, Es sí, muy, la muy verdad, habitual. sí, y cada vez nos llegan más y más casos. Nos llegan muchos casos con temas de ciencia forense mal aplicada, muchos casos de causas armadas por la policía. Creo que esa es la mayor cantidad de casos que recibimos. Ujú, Eh, sí, la verdad, y cada vez más, digamos, cada vez que se conoce de Innocence, cada vez nos llegan más casos. claro. Es decir, ¿cómo pueden llegar las personas que están, digamos, en esta situación, Sí. juzgadas, siendo juzgadas o ya condenadas, eh, injustamente, sin ningún tipo de prueba? Pueden llegar a Innocence Project? Ustedes tienen una página, ¿no? Argentina. Recordemos que es Sí, una organización, una fundación que surgió en Estados Unidos. sí, exacto. Surge en Estados Unidos y nosotros lo que hacemos es replicar ese proyecto, ese programa con los mismos objetivos acá en Argentina. Eh, Formamos parte de una red con todos los Innocence Project que hay alrededor del mundo, pero somos independientes, trabajamos acá en Argentina. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, nos pueden escribir por cualquier red social a nuestros mensajes, en nuestro mensaje directo. Innocence Project Argentina nos van a encontrar, o IP Argentina también. Ujú. Bueno, nos puede escribir cualquier persona, la persona que está condenada, nos pueden escribir sus familiares, sus abogados. Y lo que vamos a hacer es redirigirlos a nuestra página web. Si quieren ingresar directo a nuestra página web, también pueden. Y ahí tenemos un botón azul que se ve que dice Sí, solicitar ayuda. sí. Y la gente completa un primer formulario, donde le hacemos algunas preguntas bien básicas sobre por qué está condenada. Y ahí hay algunos requisitos que tiene que cumplir el caso para que nosotros podamos empezar a estudiarlo. Ujú. Eh, y bueno, una vez que completan ese formulario, ya quedamos en contacto por mail y de a poco le vamos enviando qué es lo que necesitamos de la causa. Tenemos distintas instancias de análisis del caso y esto lo hacemos todo con estudiantes de derecho en algunas universidades y otros estudiantes que vienen a nuestra oficina, que son los que leen y presentan los casos, Ujú. los discutimos y ahí, bueno, vamos viendo eh, con qué caso podemos seguir avanzando y con qué caso lamentablemente no, porque nuestro objetivo, digamos, es, en general trabajamos, una de las requisitos es que la causa esté firme, ¿no? Como el primer requisito, que lo flexibilizamos un poco porque sabemos que tardan muchos años las causas en quedar firmes, Sí, pero lo que nosotros buscamos es prueba nueva de la inocencia de la persona, ¿no? Porque la persona ya fue condenada. claro, Y el derecho, los códigos procesales en las provincias te exigen que vos presentes una prueba nueva claro. para decir esta persona es inocente. Sí, Entonces, ese es nuestro objetivo en toda la investigación del caso. bien. Lamentablemente hay casos en los que no hay prueba nueva de la inocencia, Ujú. o casos en donde se perdieron las muestras. Entonces, bueno, a veces es difícil poder avanzar con la causa.
Bien, Camila, para cerrar, ¿cómo impacta esto en las personas, según la experiencia que ustedes tienen? ¿Cómo impacta ser condenado injustamente, sin ninguna prueba y demás? ¿Cómo siguen su vida estas personas luego, bueno, de conseguir la absolución, ¿no? Por no tener absolutamente nada que ver con la acusación. Sí, no, la verdad que es muy, muy difícil porque te cambia la vida. Marcos trabajaba en un hospital público, era sereno, tenía su casa, sus amigos, sus actividades, y hoy no tiene nada de eso. Entonces es empezar de cero. Hay gente que tiene familia, hijos que mantener. eh, es empezar de cero. La verdad es que una vez que la persona es absuelta, no recibe ayuda del Estado, entonces en general están muy solos. Los casos en los que nosotros trabajamos, hacemos un acompañamiento, ¿no? Parte de lo que hacemos es ayudar a que esa persona pueda reinsertarse nuevamente, a conseguir trabajo, un lugar donde vivir, poder eh, realizarse en lo que le gusta, Ujú. parte también de nuestro trabajo. Pero lo cierto es que es muy difícil porque no, cuando uno pierde mucho, no solo a nivel económico, ¿no? Sí. Eh, Así que sí, es muy, muy difícil. A nivel salud mental, digamos, porque uno ya puede recuperar a nivel económico, empezar a trabajar, pero a nivel salud mental también es muy difícil recuperarse de eso. Sí, sí, imagino, un impacto muy fuerte. Bueno, Camila, te agradezco muchísimo este rato con Se Presume Culpable y bueno, ya nos estaremos comunicando seguramente en alguna otra oportunidad por algún otro caso. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación, un saludo. Otro para vos. Bueno, un tema, ¿no? Esto de las condenas sin ningún tipo de prueba y bueno, esta organización que trabaja para ayudar a estas personas que están en esta situación. Vamos a una tanda, me indica Ariel Di Girolamo, así que bueno, después volvemos con otro tema.